Hay otros temas de los que quiero hablar con usted y el primero que siempre surge es el de su esposo Felipe Calderón. Durante su mandato murieron más de 121,000 mexicanos, otros conteos ponen la cifra mucho más allá. ¿Y es justo culparla a usted por omisión? O sea, usted estaba con el presidente, dormía con el presidente durante 6 años en Los Pinos. ¿Por qué no alzó la voz y dijo, esto no está bien, esta estrategia de sacar al ejército no está bien? O sea, ¿la podemos culpar a usted por omisión? Mira, yo sé que muchas de estas preguntas se van a venir, pero en primer lugar sí quiero decirte que el combate al crimen organizado, que el objetivo de la seguridad de las familias y de los ciudadanos tiene que ser un objetivo del Estado, y el combate al crimen organizado y una serie de acontecimientos en relación con las muertes fueron problemas de la violencia entre las propias bandas criminales. Si nosotros denostamos el tema de la intervención del ejército, no es el tema del centro si debían o no estar los del ejército, es quién cuidaba a los ciudadanos, quién cuida a las familias de los que nos están viendo, que viven aquí en Estados Unidos, pero que sus familiares, que sus padres, que sus abuelos viven en Tamaulipas, o viven en Veracruz, o viven en la sierra. Pero mataron a más de 120,000. De un estado, pero no el Estado mexicano. No el Estado mexicano, pero no lo pudo proteger el Estado mexicano. O sea, mataron a más de 120. ¿Usted defiende lo que hizo su esposo? ¿Usted cree que lo que él hizo fue correcto? Y creo que esta es una pregunta importante porque si usted llega a ser presidenta, ¿haría lo mismo que su esposo? Cuando yo sea presidenta, respondiendo respecto de mi gobierno, primero de las decisiones responderé yo y nada más que yo. Margarita Zavala, muchísimas gracias por regresar al programa. Al contrario, muchísimas gracias, mucho gusto, Jorge, estar contigo y con tu público, que además es un público muy mexicano. Efectivamente, y déjeme comenzar con lo básico. Primero, usted quiere ser presidenta de México, ¿correcto? Así es, quiero ser presidente de México, que amo enormemente a nuestro país, a nuestro México, pero además sé muy bien lo que le falta, y le falta, entre otras cosas, un liderazgo ético y una capacidad de conocer también al país y a los nuevos retos que me permite poder darle certidumbre, seguridad y capacidad de revisar todo el tema de corrupción que tanto nos tiene indignados. Claro, precisamente porque quiere ser presidenta de México, lo que usted dice ahora tiene particular importancia, sobre todo cuando se refiere a Donald Trump. Acabo de leer con mucha atención un artículo que usted publicó en el periódico The Washington Post. Una de las frases que usted escribió dice, no aceptaremos una relación basada en amenazas e insultos. Pero no la ha aceptado ya el presidente Peña Nieto, las amenazas ya están ahí, del muro, de las deportaciones, los insultos ya están ahí, nos llamaron narcotraficantes, violadores. ¿Se ha equivocado el presidente Peña Nieto? ¿Él ha aceptado amenazas e insultos de Trump? Lo primero, en una relación bilateral que tenemos que definir y que tiene que definir también Estados Unidos, no es un tema nada más con Trump, es un tema con toda la relación bilateral, con todas las instituciones, que veo además con tranquilidad que muchas de las instituciones de este país, de Estados Unidos, no van precisamente con uno de los temas que nos tiene a todos pues escribiendo y comentando, como fue el caso de mi artículo. El problema ha sido el discurso de odio que está contra los migrantes, particularmente con migrantes mexicanos, que como tú lo dijiste desde un principio, y en particular que decirte que yo también, haciendo referencia a tu actividad también como periodista, pues es una campaña que se hizo con base en el desprecio a un grupo, en este caso fue a los migrantes mexicanos. Y es importante que el gobierno de México atienda las cosas con dignidad, con firmeza, con fuerza. Pero no lo han hecho, Margarita. Perdone, pero no lo han hecho. Muchos critican al presidente Peña Nieto por haber estado agachado, por ser cobarde, por no haber tenido la fuerza de enfrentar a Donald Trump y decirle en su cara que no iba a pagar por el muro. No lo han hecho. Y digamos que lo que tiene que hacer un gobierno es la defensa de México, que es lo que yo he querido hacer. Respondo sobre todo por mis actos. Y sí lamento mucho que esto es consecuencia de una serie de decisiones que no ayudaron a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y México, y tampoco ayudaron a plantar a México con toda la fuerza y toda la dignidad que se necesitaba para este momento. Por ejemplo,
Si en 4 años hubo 4 embajadores, pues algo nos está diciendo que no hubo una atención a la relación de Estados Unidos. Si además hubo una invitación absolutamente innecesaria que hizo que se humillara no a una persona, sino al pueblo de México o al país o al Estado mexicano, pues recomponer esa situación, por supuesto que ha sido muy difícil y espero que la recompongamos. Pero más allá de lo que le toca al propio Ejecutivo en México, pues todos los demás, todos los actores tenemos que también ser claros y firmes en que no debemos aceptar que en la relación bilateral, si se nos quiere de socios y aliados, no se nos pueda tratar como si fuéramos enemigos y mucho menos que se nos trate bajo amenazas. Mucho le ha costado al país construir una buena relación con Estados Unidos y con México como para someternos bajo un discurso de odio. Ahorita hay otros temas de los que quiero hablar con usted y el primero que siempre surge es el de su esposo Felipe Calderón. Durante su mandato murieron más de 121,000 mexicanos, otros conteos ponen la cifra mucho más allá. Y ¿es justo culparla a usted por omisión? O sea, usted estaba con el presidente, dormía con el presidente durante 6 años en Los Pinos. ¿Por qué no alzó la voz y dijo, esto no está bien, esta estrategia de sacar al ejército no está bien? O sea, ¿la podemos culpar a usted por omisión? Mira, yo sé que muchas de estas preguntas se van a venir, pero en primer lugar sí quiero decirte que el combate al crimen organizado, que el objetivo de la seguridad de las familias y de los ciudadanos tiene que ser un objetivo del Estado, y el combate al crimen organizado y una serie de acontecimientos en relación con las muertes fueron problemas de la violencia entre las propias bandas criminales. Si nosotros denostamos el tema de la intervención del ejército, no es el tema del centro si debían o no estar los del ejército, es quién cuidaba a los ciudadanos, quién cuida a las familias de los que nos están viendo, que viven aquí en Estados Unidos, pero que sus familiares, que sus padres, que sus abuelos viven en Tamaulipas, o viven en Veracruz, o viven en la sierra. Pero mataron a más de 120,000. De un estado, pero no el Estado mexicano. No el Estado mexicano, pero no lo pudo proteger el Estado mexicano. O sea, mataron a más de 120. ¿Usted defiende lo que hizo su esposo? ¿Usted cree que lo que él hizo fue correcto? Y creo que esta es una pregunta importante porque si usted llega a ser presidenta, ¿haría lo mismo que su esposo? Cuando yo sea presidenta, respondiendo respecto de mi gobierno, primero de las decisiones responderé yo y nada más que yo, de mis propias decisiones, pero el combate al crimen organizado, el tema, y vuelvo a lo mismo, Jorge, el tema de seguridad de los ciudadanos, el tema de la seguridad de las familias, sí tiene que ser un tema del Estado mexicano y tiene que enfrentarse valientemente, independientemente de los costos políticos que puedan ocasionar. Y lo que necesitamos ahora, que sí te quiero decir, que los retos de 2006, de hace más de 10 años, a los retos de ahora son distintos, por muchas razones. No solo porque en el tema de seguridad hemos avanzado hasta en crecimiento y desarrollo de estrategias y de inteligencia, sino porque ahora también tenemos un tema que se ha adicionado, que suma y que multiplica una de nuestras preocupaciones, que es el tema de la relación con Estados Unidos. Claro. Y eso también significa tener el tema de seguridad como uno de los temas fundamentales. Yo sí quiero decirte, Jorge, que no es que yo tenga que ser vocera de un gobierno, pero sí quiero comentarte que el objetivo de la seguridad no puede evadirse. Y es peor denostar a las fuerzas públicas, denostar al ejército y a la marina y hacerle guiños al crimen organizado. Eso es mucho peor para un pueblo y para nuestro México. Pero su esposo se equivocó, Margarita. Quizás esa es la pregunta. ¿Usted cree que lo que hizo su esposo fue correcto? En muchas materias seguramente no puede no estar exento en equivocaciones, pero el que todos los días pensó como debemos pensar los mexicanos que queremos trabajar en la política y que tomamos decisiones o tomaremos decisiones, lo que tenemos que decidir es lo mejor para México. Y algunas veces se entenderá poco, algunas veces poco se comprenderá, o, como creo que fue uno de los grandes errores, pues la comunicación puede ser uno de los grandes errores que se tuvieron. Pero sí te quiero decir que nunca estuvo fuera de la decisión
ni de los gobiernos panistas, ni del sexenio del 2006 al 2012, estuvo fuera de foco el tema de ayudar a México. En mi caso, ¿sí? Yo sí quiero decirte, sí, yo quiero que los delincuentes estén en la cárcel, que los ciudadanos estén en las calles y que cada ciudadano que logramos que están en la calle significa que hay un regreso del Ejército y la Marina a los cuarteles. Pero para ello necesitamos poner en el centro no la frase del regreso a los cuarteles, sino de quién cuida a los ciudadanos. Y con el tiempo se ha creado una serie de instituciones que si hoy tenemos miedo en México es precisamente porque se abandonaron las instituciones de seguridad pública. Yo no las pienso defender, yo no las pienso abandonar, al contrario, la defensa de México pasa también por la seguridad de los ciudadanos y por garantizar una seguridad a los ciudadanos. Tengo un par de preguntas más. Cuando estaba haciendo la investigación para esta entrevista, pongo Margarita Zavala, inmediatamente aparece Guardería ABC. En el año 2009, en un incendio, 49 niños murieron y su prima, que era socia de la guardería, resultó exonerada. Muchos creen, Margarita, y usted lo ha escuchado muchas veces, sí, que debido lo comentamos en una entrevista. Claro, que debido a usted, su prima fue exonerada de este caso. Ha pasado mucho tiempo y el tema sigue surgiendo. ¿Cómo sigue respondiendo? ¿Qué dice? No hay nada de eso. Que hubo tráfico de influencias, esa es la acusación. No hay nada de eso. Por convicción personal, jamás evitaría que alguien llegara a la justicia. Y al contrario, si algo hice, fue decidir por trabajar junto con los padres, mucho más de los que se imaginaban. Pero mi compromiso con la legalidad, con la justicia, no es solo en ese momento, ha sido de todos los días de mi vida pública. Y de verdad, Jorge, si yo tuviera un acto de corrupción, no estaría ni aquí enfrente a ti, ni buscando precisamente dirigir a mi país, a nuestro país. Margarita, ¿usted está a favor de la legalización de la marihuana en México, sí o no? Fíjate que no es tan sencillo contestarlo ahorita sí o no, porque hay un tema que en Estados Unidos tiene que ver con la legalización de varios estados. Sí quiero decirte que en esta discusión, que no me da miedo la discusión, necesitamos escuchar a los padres. Yo trabajé... ¿Usted como madre está a favor o no? Como madre no, pero no es solo un asunto de una mamá, sino de una visión de Estado. Y mientras tengamos un sistema de salud como el que tenemos, o mientras el Estado de Derecho sea tal que deje a las expensas de los vendedores y de la oferta misma de la marihuana o de las sustancias ilícitas, me parece muy peligroso que tomemos esa decisión. Pero tenemos que discutirla, Jorge. De entrada, yo no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. Me parece que es un camino para otras drogas que matan, que son nocivas y que quizá uno de los problemas que más se tiene en Estados Unidos, que es la heroína, quizá pasa precisamente por la marihuana y su legalización. Una última pregunta. ¿Es Andrés Manuel López Obrador el candidato a vencer para el 2018 en México? Andrés Manuel López Obrador es alguien que me preocupa que vaya a copiar el discurso de odio, que no sería la primera vez que lo traería en México, un discurso de odio que quizá vio que funcionó en Estados Unidos, pero que daña enormemente a los pueblos y a las relaciones. Es, sin duda alguna, mi adversario y habrá muchas veces que tendremos que hacer los contrastes. Pero por supuesto hay algunas diferencias, entre ellas el compromiso con la legalidad, con la libertad, con la democracia, con el Estado de Derecho. Y con el tiempo veremos viendo los contrastes. Margarita, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias.